Nosotros tenemos hoy una reliquia de ella, que es un pedazo del velo que ella, un pedacito del velo que ella usó como novicia mientras estuvo en el Carmelo. Al final de la charla vamos a imponerle la reliquia a todos ustedes y a pedir por intercesión de Santa Teresita de Lisieux que todos seamos bendecidos. Ella dijo que ella quería pasar el cielo en la tierra, haciendo bien hacia todas las personas, y verdaderamente eso es lo que ella está haciendo su eternidad en la iglesia, actuando por el bien de la iglesia. Así que es un día de una gran fiesta, una santa que parece chiquita, pero cuando uno lee sus libros se da cuenta que es una gigante para tener 24 años y vivir la mayor parte de su vida en un monasterio de clausura. Su papá y su mamá están camino de la beatificación. Y fueron 5 hermanas y las 5 fueron religiosas. 3 de ellas carmelitas. Así que, mejor ejemplo de santidad, yo creo que, y a la larga me imagino que toda la familia será canonizada, porque todas las hermanas fueron también ejemplo de santidad en la iglesia. Entonces, abrimos el primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 10. Samuel 10:1. Tomó Samuel el cuerno del aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y después lo besó diciendo: ¿no es el Señor quien te ha ungido como caudillo de su heredad? Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Esta será para ti la señal del que el Señor te ha ungido como caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel sobre la frontera de Benjamín de Seljac, y ellos te dirán: las burras que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las burras y está preocupado por ustedes diciendo: ¿qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegue a la encina del Tabor, encontrarás 3 hombres que suben hacia Dios, a Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro llevará 3 tortas de pan y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y te darán 2 ofrendas de pan que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Gilbeá de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos, y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto precedidos de la ñafil, el pandero, la flauta y la cítara, y en trance profético. Te invadirá entonces el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Viajarás delante de mí al Gilgal, y yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este encuentro casual entre Saúl y Samuel pues resultó ser un encuentro divino. Antes de despedirse, el profeta Samuel llamó a Saúl para hablarle, y el mensaje que tenía es que sería el primer rey ungido de Israel. Y por eso lo ungió con aceite. De eso hablamos hace 2 martes atrás. Lo más seguro es que a Saúl le costó mucho creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué motivo a Saúl le costó mucho creer lo que estaba escuchando? Primero, hasta ese momento Israel nunca había tenido ningún rey. ¿Qué es lo único que había tenido Israel? Jueces. O sea, primero que le tiene que llamar la atención a Saúl es que en Israel nunca había habido rey ni tradición de rey. O sea, esto es algo totalmente nuevo. Segundo, que era una persona insignificante. Y él lo dice: soy el más joven, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Si hubiera sido de Judá, una tribu importante, o de las grandes tribus de Israel, pero sin embargo era de una tribu pequeña que siempre estuvo metida en problemas y que sabía. Recuérdense que le dije por qué la tribu de Benjamín se redujo tanto. No sé si se recuerdan. ¿Se recuerdan cuando hubo aquella violación de las mujeres aquellas en Benjamín? Que los benjaminitas no quisieron castigar a los violadores, ¿no? Y como los benjaminitas no quisieron castigar a los violadores, Israel salió a luchar en contra de Benjamín, y murieron muchísimos hombres de la tribu de Benjamín. Y después de eso, recuérdense que ninguna otra tribu quería que ningún miembro masculino de su tribu se casara con una mujer de Benjamín, por el mal efecto que hizo que ellos permitieran tal ultraje dentro de
de la tribu sin ningún tipo de castigo, de llamado al orden para esta gente. Por eso era una tribu problemática, una tribu pequeña, una tribu sin importancia, y todo eso a Saúl tiene que haberle llamado la atención. Por otra parte vemos que Saúl no tenía ningún tipo de aspiración. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl? Buscando unas burras que se la habían perdido a su padre. Se habían encargado a él y Saúl estaba buscando. ¿Qué es lo más lejos que estaba de la mente de Saúl? Ser rey. Ser rey estaba, vaya, ni a millones de... Más cerca está la próxima galaxia de la Tierra que la idea en la mente de Saúl de que él iba a ser rey de Israel. Sin embargo, eso es donde estaba en la mente de Dios. Mira qué grandes son los planes de Dios y qué limitados son nuestros pensamientos. ¿Cuál es el gran problema de Saúl? Las burras que se la habían perdido. Sin embargo, Dios tenía para Saúl algo que ni siquiera en su mente soñaba ni nunca pudo haber pensado. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Que a veces estamos buscando nuestras burras, o sea, las cosas pequeñas que nos atan, cuando Dios tiene un plan muchísimo más grande para nosotros. Por eso tenemos que abrir la mente, no podemos enfocarnos en las burras. No, que se hayan perdido las burras, ¿qué cosa era para Saúl? Una gran desgracia. Una gran desgracia con su padre, no sabía qué iba a hacer. Saúl estaba en tremendo problema. Las burras que tenía que cuidar se les perdieron. Una familia pobre, que lo poco que tenía se les había perdido. Para Saúl en ese momento eso era una catástrofe. Como cualquiera de nosotros, que de hoy a mañana perdemos el trabajo, que es la única fuente de sustento que uno tiene. Que uno dice, ¿qué voy a hacer mañana? Sin embargo, esta catástrofe pequeña de Saúl estaba encaminada a ¿qué? Una gran bendición de Dios. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida. Cuando los problemas llegan en nuestra vida, nosotros casi siempre nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Como cuando siempre dice Salvador Gómez, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos, ¿para qué me pasa esto a mí? No por qué. Dios no contesta por qué. Dios contesta para qué. Pero como dice Romanos, todo sucede para bien del que ama al Señor. ¿Y cuántas personas yo he visto que piensan que una gran catástrofe de su vida lo ha llevado a un bien muchísimo, muchísimo mejor? ¿Cuántas personas han perdido el trabajo? Como yo le dije a una gran persona, dale gracias a Dios que perdiste el trabajo. Porque si tú no pierdes el trabajo, tú hubieras muerto en este trabajo ganando lo mismo. Y ahora que lo perdiste, tuviste que salir a buscar y encontraste uno ganando muchísimo más de lo que tú tenías. O sea, siempre uno tiene que pensar por qué, o para qué está sucediendo esto en mi vida. Si tú sirves a Dios, es muy difícil que hasta una enfermedad, es muy difícil que venga para mal tuyo. ¿Cuántas enfermedades ha servido para personas para verdaderamente crecer en el espíritu? Lo que tenemos que aprender de esta parte del libro de Saúl es que muchas veces nuestra mente es un poco estrecha. Como dice el Señor tantas veces que los profetas, mis caminos no son tus caminos, porque nuestros caminos como son pequeños y los caminos de Dios grandes. Los caminos de Dios son grandes y nosotros vivimos siempre limitados por nuestros problemas, limitados como Saúl, limitados por las burras. Cada uno de nosotros tiene burra. Tiene miedo. No, las burras valían más que los burros. Todo eso tiene un sentido. Lo que se había perdido a Saúl era una fuente de vida de su familia. O sea, es muy serio lo que le pasaba a este hombre. Pero lo que nosotros tenemos que mirar siempre, los cristianos tenemos que mirar siempre más allá. Los cristianos no podemos quedarnos con la visión del presente, tenemos que mirar al futuro, en lo que respecta al plan de Dios. Y cuando algo pasa mal en tu vida, yo creo que si uno está en las cosas de Cristo, uno debe preguntarse, ¿esto que me está pasando? ¿A dónde me puede llevar para mejoramiento mío? Como yo le he dicho siempre a ustedes otras veces, que lo leí del Papa Francisco, que dijo, muchas veces la gente se fija en lo que se está muriendo, pero nadie se fija en lo que están haciendo. Y nosotros muchas veces nos fijamos en lo que está muriendo, no miramos más allá a lo que está naciendo. Por eso uno dice, ¡ay, qué desgracia lo que me pasó ahora! Mira a ver de esa desgracia que te pasó ahora, qué cosa buena tú puedes sacar. El no creyente se queda en la desgracia del momento. El creyente le dice, Señor, dime a dónde tú quieres que yo vaya o que tú quieres que yo comience. También las burras se van a interpretar como miedo. Nosotros tenemos cosas que estamos amarrados
que si el Señor no nos zafa de ellos rápido, nos quedamos empantanados ahí. Yo le he hecho en cuenta a ustedes que montones de veces cuando Leonor Portela vino un día a San Jude, cuando estábamos en San Jude. San Jude, una iglesia bonita en un barrio de los más ricos de Miami. Toda la gente que iban, abogados, médicos, iban al grupo. Todo era el ambiente de Coconut Grove, que es el ambiente donde estaba. Yo llevaba 20 y tantos años en la parroquia, conocía a todo el mundo. Y Leonor Portela vino y me dijo, dice, Señor, que te tienes que ir de aquí. Y aquí hay gente que estaba ese día ahí. Y yo le dije, de aquí no me sacan ni con la policía. Y me sacaron de una forma muy fea que me dolió muchísimo. Y yo aprendí que tú no puedes decir nunca a los planes de Dios que no. Porque muchas veces lo que para ti es una... Y para mí ese momento que a mí me sacaron de allí fue una catástrofe espiritual y psicológica. Pero si no llego a salir de ahí, yo estuviera todavía metido ahí en una iglesia que nadie conocía. Y el Señor me la mandó a decir, te voy a sacar de ahí porque te voy a dar un ministerio internacional. Y yo dije, tú estás loco. Yo un ministerio internacional, ¿de dónde yo voy a tener un ministerio internacional? Y lo más grande que tiene el ministerio no son las pocas gente que vienen aquí, sino los miles de personas que se comunican a través del internet, que me escriben de Nueva Zelanda, de Australia, de China, de los lugares que nadie se puede imaginar, me escriben, sigo las clases por internet. O sea, hay miles de personas que siguen estas clases eso es un ministerio internacional, no de la forma que en ese momento uno pensaba de ministerio internacional, que eran viajes, llenar estadios, pero era de otra forma. Pero yo vi como el Señor esa es parte de mi vida que fue muy dolorosa para mí, pero me enseñó que tú no puedes estar aferrado a las burras. Tú tienes que pensar que el Señor está buscando algo más grande para ti en todos los aspectos de la vida de uno, no solo en el aspecto de uno religioso. Le dije el otro día, hice una aventura nueva, di una conferencia en Australia a través de Skype, en una congregación de Brisbane. Pusieron una pantalla grande y estaba la iglesia llena de latinos. Yo di de aquí de mi casa la conferencia a las 1 de la mañana, que eran las 1 de la tarde. Allá, ahí me dicen alguna vez que yo iba a predicar en Brisbane y la gente me hizo preguntas y yo contesté las preguntas. Le di una conferencia de 1 hora. Eso yo ni en mi sueño más delirante yo lo hubiera pensado nunca. Pero eso es lo que te tiene que ver, que cuando el Señor tiene un plan para ti, tú solamente tienes que dejarte guiar por el Señor. No amarrarte a las burras que tú tienes. Porque a lo mejor muchas veces las burras es tu seguridad. Y para Saúl en ese momento las burras eran su seguridad. El gran problema de Saúl, y lo vamos a ver, es que Saúl no confió en el Señor para nada. El Señor le dio unos signos a Saúl. El Señor siempre da signos para que sepamos que en lo que vamos es de Él. Le dijo que 2 hombres se lo iban a encontrar en el sepulcro de Raquel. Los que hemos ido a Israel, esta es la belleza de Israel, que ustedes saben dónde está el sepulcro de Raquel. Cuando vamos a entrar a la Belén, ahí está el sepulcro de Raquel. Está el lugar histórico que está mencionando en este lugar. Tú ves el sepulcro de Raquel. Pero fíjate, le dice que van a encontrar estos 2 hombres junto al sepulcro y le van a dar la noticia. Las burras que estaban buscando ya las encontraron. Mira cómo el Señor lo prepara todo. Que él salió en busca de las burras. Y mientras todo esto pasaba, ¿qué pasó con las burras? ¿Sabes lo que le quiso decir el Señor? Olvídate de las burras. Pero él no se pudo olvidar de las burras. Como nos pasa a nosotros muchas veces, que no podemos olvidarnos de lo que nos tiene amarrados. Dice, y tu padre ha dejado de preocuparse por las burras y está ahora angustiado por ustedes. Y vamos a ver eso porque estaba angustiado, porque vamos a ver después hasta dónde había llegado Samuel en la búsqueda de las burras, o dónde el Señor lo había llevado. Porque la tumba de Raquel está a la entrada de Belén. Pero si ustedes ven la segunda señal, dice la encina del Tabor. Los que hemos ido a Israel han ido al monte Tabor. Ángel y Elsie. Miren la distancia que hay de monte Tabor a Belén. Y tú, Marta María, y los que han ido. Y Sonia y Carlos, los que han ido. Y Roxana y todos los que han ido por aquí, para no mencionar más nombres. Los Moreras, toda la gente. De Belén al Tabor hay como 3 horas en ómnibus. En ómnibus rápido.
Imagínate caminando. Mira qué lejos había llegado Saúl en la angustia de encontrar la burra. Mira cómo se había apartado. Él no se había perdido. De hecho, es el Señor quien lo había llevado al encuentro. Pero él tuvo que irse de todo aquello que le recordaba su pasado. Y le dice, la segunda señal en un sitio conocido, la encina del Tabor, la cual era usada como referencia de los viajeros. El Tabor es importante porque todos los caminos del norte y del sur de Israel pasan por la base del monte Tabor. Por eso que controlaba el Tabor, controlaba todo Israel. Dice, vas a encontrar 3 hombres que suben a Dios a Betel. ¿Por qué subían a Dios a Betel? A ver quién se imagina, porque dice que subían a Dios en Betel. Por ahí lo dijeron, pero lo dijeron tan bajito que yo no lo oigo. Ahí está, hablen alto que yo estoy sordo. Ahí estaba el arca para Israel, el único punto de referencia que tenían con Dios. ¿Qué cosa era? El arca. Israel no tenía otro punto. Israel no que se parara abajo una mata a adorar. El único punto que tenía Israel de conexión con Dios era el arca. ¿Y por qué era el arca el único punto de reunión con Dios que tenía Israel? Porque era la prueba de que Dios tenía ¿qué cosa con su pueblo? Un pacto. Por eso el único punto de referencia que tenemos nosotros para adorar es el sagrario. Es la Eucaristía, nada más. Porque el sagrario es el testimonio de que Dios con nosotros tiene un pacto. Por eso toda la vida de la iglesia ocurre alrededor del sagrario. Y como el arca estaba en Betel también ocurrió algo muy importante. ¿Quién se acuerda qué pasó en Betel? Betel, alguien dijo por ahí el nombre. Dijeron por lo menos el nombre, no han dicho lo demás, pero dijeron el nombre. En Betel, Jacob vio una escala que bajaba del cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escala. Y Jacob puso una piedra, le echó aceite y lo consagró como altar. Por eso Betel. ¿Se recuerdan? ¿Alguien se acuerda que quiere decir Bet? Eso se acuerdan. Bet quiere decir casa. Y el Dios. Betel es casa de Dios. Y el arca estuvo por mucho tiempo en Betel. Y por eso cuando Israel quería ir a adorar, subía a Betel. ¿Qué llevaban estos hombres? 3 cabritos, 3 tortas de pan y un odre de vino. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Levítico que había diferentes tipos de sacrificios? Habían sacrificios sangrientos, que eran de animales, y había sacrificios de tortas de harina, que eran como las hostias. Y esta gente, definitivamente, esta gente iban a adorar a Dios. ¿Y quiénes, quiénes tenían parte, quiénes tenían del sacrificio? Sí, pero recuérdense de mi limitación física. Yo te oí, pero tienen que hablar alto. Los sacerdotes tenían parte de la ofrenda. Una parte era para Dios y una parte era para el sacerdote. Por eso, ¿qué es lo que dice? Que ellos le iban a dar parte de qué? De ese. Y no le voy a preguntar por qué le iban a dar parte de, porque no me lo van a saber decir, así que mejor se los digo, me evito el tormento de hacer la pregunta. ¿Por qué le iban a dar una parte a Saúl? Porque el Señor lo dijo. Cuando tengan un rey, parte de lo que ustedes tengan se lo van a tener que dar al rey. Ahora, aparte de lo que le daban a Dios, van a tener otra persona que no es Dios. Ya aquí le están diciendo a Saúl que eres rey, porque ya va a tener una parte de lo que se va a ofrecer a Dios. ¿Se recuerdan antes de estar, para que sigan la trayectoria del arca, antes de estar el arca en Betel? ¿Alguien se acuerda dónde dejamos el arca? Antes de Betel. Veo bocas que llegan aquí. En Gilgal. ¿Se acuerdan cuando estaba que mataron las vacas y mataron el arca estaba en Gilgal? ¿Por qué el arca se fue de Gilgal? Porque los filisteos habían desbaratado Gilgal cuando se robaron el arca. Vemos que el arca pasó de Gilgal ¿a dónde? A Betel. Fíjate que el arca va a tener, si tuviéramos un mapa, veríamos el trayecto. Y a donde quiera que iba el arca, ¿qué seguía el arca? La adoración, el sacerdocio y el centro del culto de Israel. El único culto de Israel solamente se podía celebrar delante del arca. Fuera del arca en Israel no había culto. Y estaba viendo ayer en el canal judío una ceremonia de una sinagoga de Polonia. Y yo estaba diciendo, qué pena que Israel perdió el culto.
porque y yo se lo decía a ustedes en una oportunidad, el centro de la vida de Israel no era la sinagoga. El centro de la vida de Israel era el templo. El templo era el corazón de Israel. La sinagoga era como Israel solamente podía adorar en el templo, era donde se reunían las personas los sábados para estudiar, pero no era casa de adoración. Digo, qué pena que Israel perdió para siempre la adoración. Ahora solamente tiene el estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra es bueno, pero más importante que el estudio de la palabra es la adoración, porque el Señor sacó de Israel de Egipto no para que estudiara la palabra. ¿Para qué sacó el Señor Israel de Egipto? Para que adorara. Israel perdió la adoración. Israel ha perdido la conexión con Dios. Sin embargo, fíjate que interesante, yo estaba viendo la sinagoga y tantas sinagogas que hay en Israel, pero la constitución de la sinagoga es muy parecida al templo. Porque ¿cuál era el corazón del templo? El arca. ¿Y qué estaba entre el arca y la gente? ¿Qué había entre el arca? Un velo, ¿no? Si ustedes entran a la sinagoga está puesta así como aquí, pero tienen una elevación como un altar, y tú sabes lo que está en el centro del lugar, es un arcón que se llama Aarón HaKodesh, y dentro lo que tiene son las escrituras, y delante tiene un velo, y al lado hay siempre ardiendo una vela, mañana, tarde y noche. ¿A qué nos recomienda, nos recuerda eso? Sagrario. Cuando tú entras a la iglesia, y fíjate, en los sagrarios no sé, muchos ahora no sé, pero cuando tú abres el sagrario, ¿qué es lo que hay? Te has visto que hay un velo, que el sacerdote levanta el velo y pone el Santísimo. Fíjate que lo único que en ellos acabó la adoración. ¿Y qué es lo que tienen en el centro? La palabra. Y nosotros no tenemos la palabra, que tenemos en el centro a Dios vivo, que es el centro de la adoración. Pero las forma de la sinagoga, a mí me sorprendió mucho cuando yo vi la sinagoga, siempre una vela encendida al lado de una arca grande con una cortina dorada y lujosa siempre delante. Era muy difícil predecir que se iban a encontrar estos tres hombres. Y de nuevo, mira qué número. ¿Qué número? 3. Ligado a la adoración, a la Trinidad, al Dios único. ¿Y cuál es la tercera señal y la más espectacular? Que se iba a encontrar con un grupo de profetas, ¿no? Dice que se iban a encontrar un grupo de profetas. Dice que descendían del lugar alto con arpas, panderos, flautas, iban cantando, iban profetizando, iban danzando. Esto es lo más que he visto que se parece a una reunión carismática. Dice que estos hombres venían ¿de dónde? Sí, pero de lo alto. ¿Por qué? Porque cuando Israel muchas veces cuando iba a adorar subía a las montañas a adorar. Casi siempre el arca estaba encima de una montaña. Casi nunca estaba en llano. El monte Moria, donde estaba el arca en el templo, era un monte. Dios se manifiesta en el monte, en el Horeb, en el Sinaí. Jesús da la bienaventuranza en un monte. Jesús se transfigura en un monte. Jesús muere en un monte. Jesús sube a los cielos en un monte. El monte para los hebreos, se lo he dicho, es el separarse de lo cotidiano para estar cerca de Dios. Que ellos bajaban de lo alto, quiere decir que habían tenido una experiencia de adoración de Dios profundo, un encuentro con Dios. Se habían separado de lo de abajo. Dice que cuando venían tocando todos estos instrumentos, venían danzando y venían profetizando. Dice la traducción esta que venían en trance, pero no es el trance espiritista que uno se imagina. El trance que ellos venían es que venían llenos de Dios, como los apóstoles en Pentecostés, que la gente decía, están borrachos los apóstoles, porque estaban de una forma que estaban idos del mundo. No eufórico, porque el Espíritu Santo no es euforia. El Espíritu Santo lo que te da que te quita, no solo gozo, porque pues, claro que da gozo, pero muchas veces uno tiene gozo y tiene pena exteriorizar el gozo. El Espíritu Santo te quita la pena a exteriorizar el gozo de Dios. Por eso cuando uno recibe el Espíritu Santo, lo que es más cerca de eso es una borrachera. Porque al borracho no le importa nada, no tiene vergüenza. Y el Espíritu Santo te quita la vergüenza humana. No te importa bailar, no te importa cantar, no te importa profetizar en la presencia de Dios. Mientras que tú estás mirando, y aquel me está mirando, y aquel me estoy oyendo, y qué va a pensar de mí, tú todavía no estás en el Espíritu, tú estás en la carne, tú estás lleno de todavía referencias humanas. Cuando una persona ama a alguien, quiere que todo el mundo se entere, que él o ella, ¿qué cosa?
que están enamorados. Si tú estás enamorado de Dios, la gente tiene que notar. A un novio le da pena hacer papelazo con la novia, ¿es Javier? Y a la ahorita no lo voy a preguntar porque es muy seria. Pero a un novio le importa nada lo que la gente diga. A ver, que si es ridículo lo que hace, que si es tonto lo que hace, a un novio no le importa. Alguien me decía el otro día, no, es que yo no aguanto una misa de más de 25 minutos en mi viaje a Guatemala. Y yo le digo a un muchacho joven, le decía, ¿tú sabes lo que te pasa a ti? Que se te murió el amor. Porque tú no me dirías a mí que tú no aguantas a tu novia 25 minutos. Cuando tú amas, 25 minutos es poco. Si a ti Dios 20 minutos te aburren, es que se te murió el amor de Dios en tu vida. Punto. No es que la misa es aburrida, es que en ti se murió el amor. Y estos hombres venían llenos del Espíritu de Dios. Recuérdense que el Espíritu de Dios bajaba en Israel, no como baja ahora en nosotros. Y nosotros ya desde el bautismo poseemos el Espíritu Santo, porque con la muerte de Jesús en la cruz, la gracia vino a nosotros permanentemente. Pero en Israel el Espíritu Santo venía en ocasiones puntuales. No siempre bajaba el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice, cuando tú te encuentras con esa persona, en ti va a venir lo mismo que esas personas traen. El Espíritu de Dios que ellos traen va a venir sobre ti. Y Santa Teresa lo decía, si tú eres cristiano, si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres contagioso. El Espíritu Santo es algo que se contagia. Y eso fue lo que le pasó a estos hombres con Saúl. Esta colina de Dios en hebreo, Gibat Elohim, era un pueblo que tenía el ejército filisteo cerca de la frontera de Israel, cerca de Kiriat Yearim, donde estuvo también el arca. Cerca de esta ciudad estaba Gilbeá. Gilbeá es la ciudad donde vivía Saúl, que también se menciona en la Biblia. O sea que según Saúl llegaba a su casa, el Espíritu de Dios venía al encuentro con él. Y dice la palabra de Dios, te invadirá entonces el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Eso es lo que sucede en que recibe el don del Espíritu Santo. No que caigas en trance. Dice la palabra, a mí no me gusta utilizar la palabra trance, porque hoy en día la palabra trance se le da otro significado. Pero quiere decir que vas a entrar en una comunión con Dios que te va a separar de todas las cosas usuales de tu forma de ser. Y no solo eso, dice, entonces quedarás cambiado en otro hombre. Dice la palabra de Dios que es tal, es como una prefigura de Pentecostés. Por eso después había un dicho en Israel, más adelante, que decía, ¿qué hace Saúl entre los profetas? Cuando tú vas a decir, ¿qué hace este donde no lo han llamado? Quedó esa frase en Israel, ¿qué hace Saúl entre los profetas? O sea, ¿qué hace este aquí si nosotros no lo hemos llamado? Por eso son las tres pruebas que le dio el Señor a Saúl de que se iba a cumplir lo que él le había profetizado. Primero, una buena noticia. Es el primer signo. ¿Cuál es la buena noticia? Las burras aparecieron. Una noticia que él anhelaba recibir y que le iba a dar paz y felicidad. Fíjate, ¿qué orden lleva? Primero, ¿qué cosa? Buena noticia. Después, adoración. Después de la buena noticia, adoración. Y ahora, recibimiento del Espíritu Santo. Mira tú los tres pasos para llegar a ser rey. Primero, recibimiento de la buena noticia. Después, comunión con la adoración. Tercero, recepción del Espíritu Santo. Esos tres pasos que recibió Saúl 1000 y tantos años antes de Cristo se hacen realidad después en la iglesia. Ni una computadora puede poner todo eso en orden después de tanto tiempo. Y esto todo se cumplió tal como Samuel lo había dicho. ¿Y qué le dijo Samuel? Después de eso esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Ya terminando la clase, dice en el versículo 9,
Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel día. Cuando llegaron allí a Gilbeá, venía frente a él un grupo de profetas. Lo invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Los que no lo conocían de toda la vida lo vieron profetizando con los profetas y todos del pueblo se decían entre sí, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? Con que también Saúl anda entre los profetas. Replicó uno de allá, ¿y quién es su padre? Y así pasó el proverbio, con que también Saúl anda entre los profetas. Aquí sucede algo que es conocido para ustedes en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es? Ese no es el hijo del carpintero. Cuando Jesús llegó a Nazaret, ¿tú sabes qué es eso? La envidia espiritual. La envidia espiritual, que es lo que mata el corazón de los creyentes, el corazón de los no creyentes, la familia y todo el mundo. Esta gente, vieron, este muchacho que se fue con un problema, llega avanzando y alabando a Dios, y que dice, ¿y este qué hace entre los profetas? Es lo que siempre tienen lengua para criticar y para destruir, y no son capaces de reflexionar y cambiar. Eso desafortunadamente en la iglesia, en ninguna iglesia, católica o no católica, ha cambiado. ¿Y esta de dónde le salió predicar? ¿O este de dónde le salió todo esto? A mí en mi iglesia me lo dijeron al principio que yo empecé. ¿Y quién es predicador? ¿Quién le dio el estudio a este? Varias gente en mi parroquia se lo dijeron al párroco. O sea que eso no ha cambiado. La persona que en vez de decir, ¿qué tiene ese hombre que yo quiero tener también? ¿Qué cosa es lo mejor? Destruirlo. ¿Ustedes nunca han visto casos como este? Desafortunado. Eso, como le dije, en el hombre no hay nada nuevo ni viejo. Y fue lo que le pasó a Jesús en Nazaret. Tantos milagros que había hecho. Pero si este no es el hijo del carpintero que viene a enseñarnos a nosotros. Y que Nazaret fue el único lugar donde Jesús no hizo un solo milagro. En el lugar donde vivió 20 y tantos años. Y es lo que el Papa Francisco ha hablado tantas veces, es la descalificación espiritual. Siempre tenemos lengua para descalificar a otros. Y la primera cosa que yo aprendí cuando pensé en las cosas del espíritu, hace algún tiempo, que una persona me dijo a mí nunca es el único consejo que yo recuerdo de esa persona, y no era católica. Me dijo, cuando tú no entiendas algo de Dios, no lo juzgues, investiga. Porque la mente nuestra anda a 1000 millas de Dios. Y la mente tuya humana no puede entender lo de Dios. Así que cuando tú no entiendas algo de Dios, antes de criticar lo que tienes que hacer, investígalo. Antes de descalificarlo. Eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia, no solo con la renovación carismática, con otros ministerios como el camino neocatecumenal, como el Opus Dei. Tú no entiendes algo, ¿qué es lo primero que hace? Lo descalifica. No sirven, son estos, son raros, son los otros. Investiga primero antes de descalificar a alguien o algo. Pero por supuesto, el espíritu de descalificación viene del demonio. El demonio es descalificador por excelencia. ¿Qué fue lo primero que hizo el demonio? Descalificar a Dios. Si este es así, yo puedo ser como él. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la ¿qué? Con la descalificación, que viene, como dice Marta María, de la lengua. Después de esto, ya nos quedan 5 minutos, y cuando salió del trance, se fue a su casa. El tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde han ido? Contestó, a buscar las burras. Y como no vimos nada, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, vamos, cuéntame qué les ha dicho Samuel. Saúl dijo a su tío, sencillamente nos avisó que las burras habían desaparecido, pero no dijo ni una palabra de lo que le había dicho Samuel acerca de su reino. Aquí tiene el silencio, muchas veces tiene dos orígenes. El silencio puede ser prudencia y el silencio puede ser que no está seguro de lo que te dijeron. El silencio en María, ¿qué cosa fue? Prudencia. El Señor me ha dado este plan, Él me va a llevar. Viendo la vida de Saúl, el silencio de Saúl fue que no estaba muy seguro lo que Samuel le había dicho. El reinado de Israel, de él estaba a 1000 millas de... Y vuelvo a decir, no estoy criticando ni descalificando a Saúl. Porque si nos ponemos en la época de Saúl, vuelvo a repetir, no había nada más lejos de Saúl que ¿qué cosa?
que ser rey. Es como si dijeran a mí ahora que voy a ser príncipe del planeta Plutón. Es algo que está totalmente... O presidente. Es más fácil, pero estoy poniéndolo bien difícil. Que va a ser rey del planeta Plutón. Eso es algo que no hay humanamente ninguna posibilidad porque nadie nunca ha ido a Plutón. Eso es lo que pasaba al rey Saúl. No había habido rey jamás en Israel en miles de años. Pero había una cosa, Dios le había hablado y le había dado 3 pruebas de lo que iba a suceder. Y él, en vez de confiar en Dios, confió en su experiencia personal. Siempre Dios va más allá de tu experiencia personal. Y hay otra cosa que yo siempre he aprendido, que todo esto, que cuando Dios te llama a algo, Dios te califica. Y se lo voy a repetir. Cuando Dios te llama a algo, ¿qué cosa? Dios te califica. Señor, yo no sé, si Él te está llamando, Él te va a calificar para lo que te está llamando. Él nunca te va a llamar sin calificarte. Ahora muchas veces uno tiene que dejar de confiar en uno mismo o en las burras de uno y ponerse a confiar en la promesa que Dios te ha hecho. Porque hoy en día las cosas andan tan mal porque no confiamos en las promesas de Dios. Hoy en día todo hay que probarlo. Tú compras un televisor y están encendidos ya y tú lo vas a comprar una guirnalda de Navidad y ¿qué es lo primero que haces? Probarla. Antiguamente me acuerdo cuando era chiquito que la guirnalda ni se probaba. Tú la comprabas confiando de que te la iban a vender que encendía. Claro que no se hacían en la China, pero hoy en día, si tú vas a comprar un carro, ¿qué es lo primero que pides? Dar una vuelta por él. Inclusive yo cuando me compré el carro me abrieron el motor y yo lo miré con cara de experto y no sabía qué es lo que había en ningún lado, pero yo lo miré y vi que todo estaba limpio, que las cosas estaban en... O sea, todo hoy en día, hasta el matrimonio y el noviazgo hay que probarlo antes del matrimonio. Hoy en día todo hay que probarlo. Y es cuando las cosas más se rompen. Y los problemas es que con las cosas de Dios no podemos caminar en la prueba, tenemos que caminar en la fe. Y la fe es la seguridad de lo que esperas sin ni siquiera que haya llegado a ti ni hayas visto todavía. El otro día me preguntó un muchacho, es muy cierto. Él me decía, me decía a mí, esos email que me mandan, me decía, yo tengo miedo de casarme. Porque, ¿cómo yo sé que voy a poder toda la vida? Y yo dije, mira, todas las grandes decisiones dan miedo. Ser sacerdote da miedo. Santa Teresita de Lisieux, después de ir a Roma para pedir que la aceptaran a los 15 años en el Carmelo, después de tener una vida santa, de aspirar a la santidad, antes de su profesión, tenía dudas de si servía o no servía para monja. Santa Teresita de Lisieux. O sea, todas las decisiones profundas dan miedo. Pero primeramente uno tiene que tener el discernimiento de Dios para saber que lo que tú estás haciendo es la voluntad de Dios. Y después confiar que Dios te va a dar todos los días la gracia para llevar a bien a lo que Él te ha llamado. Si un matrimonio no confía cada día en la gracia de Dios, está muy mal. Si un sacerdote no confía cada día en la gracia de Dios, anda muy mal. Si una religiosa no confía todos los días en la gracia de Dios, anda muy mal. Si un cristiano no confía todos los días en la gracia de Dios, anda muy mal. Lo que sucede hoy es que todas las cosas que ven el mundo nos llevan a nosotros a pensar en las posibilidades que tengo yo. Yo digo, tú no puedes, le digo muchachos, tú no puedes. Tú y la gracia de Dios puedes tener un matrimonio para toda la vida. Pero no puedes partir de yo. Yo lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Tú solo no lo puedes hacer. Ahora tú y la gracia de Dios sí lo pueden hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar en nuestra vida. Y en un mundo de que todo se prueba, no podemos poner a prueba a Dios, porque si hay algo que no se puede hacer, es poner a prueba a Dios. Y así lo dijo el Señor a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y tentar a Dios es ponerlo a prueba.